Vamos a ser sinceros, ninjas de la vida. Lo más probable es que no escuches esto al completo hasta el final. Y no porque no te guste, porque vamos, no te mientas, te encanta el contenido del podcast de Pau Ninja, sino porque te habrás perdido en otra pestaña o en otro vídeo o en otro episodio de podcast, lo que sea, algo que sea más llamativo, te he hecho pensar en algo, te has dicho, hostia, es verdad, y entonces has cancelado o pausado, buscado otra cosa, lo que sea, y hemos ido ahí a buscar este otro aliciente externo a lo que nos habíamos dicho que nos interesaba en ese momento. Por esto el contenido corto de las redes sociales está hecho simplemente para que sea altamente adictivo, porque nos han robado literalmente segundos de memoria a corto plazo. Como dejo algunos estudios en las notas del episodio, es literalmente así, en el sentido de que nuestra memoria a corto plazo es mucho más corta que antes, que hace unas pocas décadas, y en estos estudios de hecho se atribuye también a esta adicción, a esta dopamina de las redes sociales y al contenido que es más corto. Yo mismo he hecho mucho contenido corto porque he visto que funcionaba muy bien y que de una forma natural he sabido cómo viralizar muchos de mis vídeos, pero ahora llevo bastante tiempo con esto pausado porque no me llena y me he dado cuenta que el tipo de audiencia que me viene del contenido corto no es la misma audiencia en su mayoría, en un 90% no lo es, de los que escuchan el podcast. Son cosas distintas. Monetizaciones, audiencias distintas. En el fondo buscamos ser más productivos para alcanzar ese estado de flow, ¿no? Del que hablaba en el episodio 486. Y el contenido corto es todo lo opuesto a llegar al estado de flow mental, de deep work, de trabajo profundo para ir ahí, ¿no? Y que queremos que nuestros proyectos vayan rodados, pero nos perdemos en una procrastinación que es cada vez más abundante y también suculenta. Nos la hacen más suculenta psicológicamente. Como he mencionado más de una vez, se sabe que las redes sociales no solo tienen ingenieros, informáticos, programadores, sino que tienen equipos de psicólogos hechos precisamente para que nos hagan más adicto a todo esto. La ironía de la procrastinación, pero, es que la angustia que sentimos y que evita que hagamos lo que nos hemos dicho que tenemos que hacer acostumbra a ser peor que la angustia de hacer lo que hemos estado evitando. Me recuerda mucho al day game, que estás queriendo entrenar esas habilidades psicológicas para entrarle a una desconocida y un montón de pensamientos de pronto te vienen a la cabeza de excusas de por qué no deberías hacerlo, ¿no? Tus propios pensamientos te sabotean porque lo que imaginas siempre termina siendo mucho peor de lo que en realidad termina sucediendo. O sea que no me extraña que después de ver estudios en los que se verifica que casi el 70% de las personas preferirían recibir una pequeña descarga eléctrica antes que quedarse en una habitación a solas con sus propios pensamientos. Yo, como lo hago para ordenar esos pensamientos, de autorregularme, es con caminar bastante, al menos bastante en comparación con la persona media, unos 15.000 pasos al día, que acostumbran a hacer unas 2 horas de caminatas, pero no son 2 horas seguidas, sino que hago algo sentado, entonces una pequeña pausa de 15-20 minutos y eso lo repito varias veces, bastantes veces. Y hoy es necesario que entremos precisamente en lo que nos está sacando esta procrastinación. Os voy a citar además más de 30 estudios que os dejo en las notas del episodio, que es ese coste de nuestra falta de foco, que tiene un coste, un impuesto muy elevado. Por eso veremos qué es la procrastinación, la ley de Parkinson en la productividad, el tipo de procrastinación que podemos tener, porque veremos que no es la pereza y sobre todo los motivos por los que procrastinamos, ¿vale? Y lo que interesa más, que siempre es, volviendo a la practicidad, al pragmatismo, es un tratamiento para la procrastinación. Y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de continuar, decirte que he creado una agenda única en el mercado que aumentará tu productividad. Las otras agendas tienen secciones bonitas, ahí molonas, con coloritos y con 1000 apartados, que en realidad de lo único que sirven es de hacerte procrastinar rellenando la agenda en vez de ayudarte a tomar acción en lo que de verdad importa para tus proyectos. En cambio, la agenda de productividad de Pau Ninja es única porque está fundamentada en la evidencia de la productividad. Estuve más de un año creándola combinando la ciencia de la teoría del establecimiento de metas, la teoría del flow y la psicología positiva. La agenda de productividad de Pau Ninja es mi compañera
desde que me siento en el portátil por la mañana y antes de irme a dormir para dejar preparado lo que tendré que hacer mañana. Cada maldita sección y cuadradito de la agenda tiene un motivo de ser, utilizando la última evidencia científica que facilita mi productividad y reduce mi procrastinación. Cómprala en la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas de este episodio o buscando en Google tienda Pau Ninja. Y acuérdate de poner el cupón podcast para un descuento, que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de una forma totalmente independiente, libre de patrocinadores. Ármate para combatir la procrastinación, haciéndote con la agenda de productividad de Pau Ninja y sigue disfrutando de este episodio. Supongo que tocaría un traquito dramático de agua con gas antes de empezar, como hacemos muchas veces, ¿no? Si os digo procrastinar, ya sabemos qué es. Es ese acto de posponer innecesariamente decisiones o acciones de cosas que nos habíamos dicho que teníamos que hacer. Por ejemplo, decimos que procrastinamos cuando dejamos una tarea con fecha límite hasta el último momento, por ninguna razón específica además, cuando hubiera sido mucho mejor para nuestra salud mental hacerla muchísimo antes. Porque no nos engañemos, ninjas de la vida. Teníamos tiempo de sobra y no lo hemos terminado haciendo. En realidad, esta es la ley de Parkinson, que igual que la enfermedad también te da temblores solo de pensarlo, aunque no están relacionadas, ¿vale? La ley de Parkinson es un término que se acuñó en 1955, imaginad si ha llovido ya, por Northcote Parkinson, en un artículo que él mismo publicó en The Economist, donde explicaba la historia de una señora que lo único que se ha planteado hacer en todo el día es mandar una postal. Es una historia que él escribió como ejemplo y terminó, en círculos de desarrollo personal hasta el día de hoy, ¿vale? Y el caso es que esta señora que explicaba en la historia solo tiene que hacer esta tarea, mandar una postal, ¿vale? Una tarea que le tomaría 3 minutos, pero en la historia se pasa 60 minutos buscando las gafas, 30 minutos haciendo tareas de casa, otras cosas. Y al fin y al cabo ya se entiende la idea. Al final, esta señora tarda todo el día en hacer una cosa tan simple que de tenerlo claro en la mente le hubiera tomado 3 minutos, o más bien dicho, seguro que lo tenía claro. Lo que tenía también eran muchísimas distracciones. La ley de Parkinson dicta entonces que nuestras tareas, nuestras acciones, proyectos se expandirán hasta que podamos ocupar el tiempo completo que tenemos destinado a su realización. El lenguaje ninja, que si hoy tienes una nueva tarea y tienes 3 días para terminarlo, según la ley de Parkinson, las mentes de la mayoría de personas nos jugarán malas pasadas para que completemos ese proyecto de 3 días en 3 días. ¿Podrías haberlo terminado en media hora? Segurísimo. Pero la ley de Parkinson dicta que no terminará del todo hasta haber pasado los 3 días, que es la fecha límite. Lo mismo si tuviéramos una fecha límite de 3 meses. Terminaríamos tardando 3 meses, aunque a efectos prácticos nos tomara, solo una semana a ritmo calmado por hacer. ¿Por qué? Pues porque procrastinamos. Mirad, existen varios tipos de procrastinador o formas de procrastinar y estoy seguro que muchos os podréis sentir identificados en al menos uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el impostor, ¿no? Que son los que hacen todas las tareas adicionales, secundarias, que dicen que tienen que hacer, pero nunca se ponen manos a la obra con la tarea que es la más importante, el foco que necesitan, la tarea más importante de ese día. Lo hacen todo lo demás, pero nunca hacen esa cosa tan importante que tienen que hacer sí así. Son los que corren en círculos, ¿no? En vez de hacerlo hacia adelante. Que sí, que veo que te mantienes ocupado y pareces que estás siendo productivo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esta es la palabra clave. Hacer muchas cosas no es lo mismo que hacer cosas relevantes. Este es el principal problema del falso productivo impostor. Se siente bien de que está haciendo algo hasta que termina el día. También tenemos el perfeccionista, que es el que trabaja, pero nunca termina, extrañamente. El que pasa horas y horas alineando los píxeles o releyendo una y otra vez su libro o su código, ¿no? Se pasa toda la vida contemplando y editando unos detalles que al final del día solo es él el que se dará cuenta. En el fondo es una manera de procrastinar que también te hace sentir bien temporalmente, como si estuvieras haciendo algo que es relevante. El problema es que, como dicen, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Qué prefieres? ¿Haber terminado 10 trabajos con un 80% de perfección bajo tus estándares?
o haber terminado uno o ninguno con el 100% de tus estándares propios. Ya sabemos cuál dará más resultado. Lógicamente, el no haberlo hecho perfecto, pero haber hecho muchísimos, ¿no? Además, estos perfeccionismos son los que son subjetivos, es decir, solo nosotros mismos nos decimos que eso es la perfección. Otra persona tendrá una idea opuesta a lo que es perfección. También otro de estos tipos de procrastinadores es el estudiante, ¿no? Que es el tipo de procrastinador que lee ahí muchísimos libros, escucha muchísimos podcasts, ve muchos vídeos, pero casi nunca lo aplica en su vida real. En vez de atacar por una vez por todas a lo más importante del día, de ponerse manos a la obra, a la práctica, se pone a consumir información. El estudiante procrastinador se siente bien porque está aprendiendo. El problema es que deberías estar haciendo, no aprendiendo. El conocimiento es poder, sí, pero solo si lo aplicamos. Es como comprarte una espada de rango S en tu personaje, pero que seas de nivel B. Necesitas entrenar la habilidad para empuñar esta arma. Muchísima información está muy bien, pero necesitas tener un personaje de nivel más alto para empuñar un arma legendaria. Me acuerdo cuando estaba jugando a League of Legends cuando tenía 19 años, no League of Legends, aún no existía, a Lineage 2, que si te empuñabas un arma que era superior a tu nivel, lo que sucedía es que ibas en cámara lenta. Y sí, si metías un espadazo a un animal, lo matabas de golpe, pero tardabas un montón de segundos en hacer una sola espadada y el animal te mataba antes. También tenemos el ansioso, que es alguien que sí está muy motivado, pero tiene una pésima habilidad de gestión de tiempo. Termina con 1000 y una tareas que hacer, pero tiene cero ideas de prioridades, al fin y al cabo, de estructura, de cómo atacar con orden lo que tiene que hacer durante el día, la semana y el mes. Después tenemos el soñador, que podríamos decir que es lo contrario al ansioso, pero también es otro procrastinador. También tiene mucha motivación y quiere conseguir cosas en la vida. El problema es que, a pesar de tener unos sueños muy grandes, no tiene ni idea de cómo alcanzar sus metas personales de largo plazo. Es el que no sabe por dónde coger la sartén, así que decide cogerla por todos los lados a la vez y, lógicamente, se quema los dedos. También tenemos el distraído, que es el tipo de procrastinador que necesita sí o sí una caja con temporizador para poner ahí su móvil, porque aunque el tío tenga toda la motivación del mundo, tiene la mente poco curtida en la productividad, tiene que trabajar un cerebro al que solo se le ha dado gratificación instantánea durante toda su vida. Es un tipo de procrastinador que vemos más a menudo en las últimas generaciones con mentes influenciadas, ¿no?, por las redes sociales, como comentaba en la introducción, y aparatos que son adictivos desde edades muy tempranas. Y finalmente tenemos la patata de sofá, que son básicamente los vagos. Al contrario que el distraído, esta gente no tendrá una motivación inicial para hacer nada con su vida, literalmente. Son los que prefieren mirar Netflix todo el día y los que no escucharán el maravilloso podcast de Pau Ninja. Si entendemos que hay todos estos tipos de procrastinadores distintos, pues podemos ver también que la mayoría de veces la procrastinación, menos en el último caso, pero la mayoría de casos, el 80 o 90 casi por ciento de veces, no es la procrastinación un producto de la pereza. Ni siquiera el procrastinador de patata de sofá lo es, porque si este tío no viviera en un mundo rodeado de tecnología que lo atrapa, estaría como yo en el verano de 2021, tirado en el sofá gritándole a mi madre: «Mamá, me aburro», ¿no? ¿Qué hubiera hecho muy probablemente este Pau del pasado si hubiera tenido la edad que tengo ahora, pero viviendo en esa época? Pues con nada que hacer, simplemente atacar a mis proyectos. O sea, no lo digo yo, lo dicen décadas de investigación psicológica que finalmente han concluido, y como siempre os los dejo en las notas del episodio, estos estudios, han concluido que la procrastinación es un problema funcional y emocional, no una consecuencia de ser vago. Según estos investigadores, solo dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer por dos motivos principales, y de aquí deriva todo lo demás, ¿vale? El motivo fundamental número uno, ese funcional o emocional de la procrastinación, uno es la ansiedad, que se puede traducir en frustración por el hecho de pensar que no somos lo suficientemente buenos. Por ejemplo, el impostor, el perfeccionista, el estudiante, el ansioso, el soñador tienen esa ansiedad. Y el otro motivo
Es una falta de claridad por no saber qué pasos hacer exactamente, teniendo dudas respecto a, no sé exactamente por dónde coger la sartén, ¿no? Un ejemplo de los ejemplos que hemos dado antes serían el distraído o la patata de sofá. Así que fijaros en esto, ansiedad y falta de claridad. No es pereza, es ansiedad y falta de claridad. De hecho, los estudios han visto cómo es más probable que procrastinemos cuando la tarea es importante y trascendente para nosotros como individuos. Cuando nos involucramos, importándonos lo suficiente para que salga bien. Por alguna extraña razón, entonces procrastinamos más. ¿Sabes por qué no somos productivos cuando queremos serlo? Te lo digo claramente. Por los llamados cambios de contexto. Y es un término, estos cambios de contexto, que la sociedad y el entorno actual han potenciado de una forma absolutamente demoníaco, ¿vale? Se originó esta idea de cambio de contexto en la informática para describir cómo los ordenadores hacen varias cosas a la vez, corriendo varios procesos al mismo tiempo, cambiando ahí de tarea y volviendo a la anterior, ¿no? Pero nuestro cerebro no es un ordenador. Cada vez que interrumpimos una tarea para hacer otra, pagamos algo al que vamos a bautizar como impuesto de productividad, un impuesto que pagamos en forma tanto de tiempo como de atención. Ejemplo gráfico, cuando grabo un episodio del podcast. ¿Os imagináis que lo grabara durante todo el día de forma separada? Cada vez que me volviera a poner delante del micrófono, tendría que ver, vale, voy a poner la cámara otra vez, el micrófono otra vez, en qué parte del guión o de la escaleta que estoy, qué he dicho, qué no, volver a preparar todo el setup, intentar vestir igual, que la decoración fuera la misma que las otras veces que he grabado. Por esto, un episodio de podcast se graba del tirón y se ve aún más claramente si tengo invitados. No vamos a parar la conversación varias veces y grabarlas en varios días distintos, porque tenemos que volver a quedar con el invitado, cuadrar agendas, vestir más o menos igual, a ver dónde estábamos en la conversación. No tendría un maldito sentido. Por esto, quieres hacer tu curro del tirón, porque este impuesto de productividad, que se hace tan evidente en algo audiovisual, pasa más desapercibido en el ordenador y en nuestra cabeza cuando hacemos algo a nivel personal. Tienes que, terminar informes, pero terminas abriendo pestañas para ver el email, ver Twitter, escribir lo que sea. Si conozco personas que llevan semanas sin cerrar el 1000 trillón de pestañas que han ido abriendo, o sea, imagínate la de personas que tienen eso, que abren su ordenador después de estar todo el día fuera y aún tienen pestañas que se van ahí acumulando. Esos son los cambios de contexto. Cuando cambiamos de contexto y nuestra cabeza recibe tantos estímulos de una sola vez, nuestro cerebro reduce la marcha de la toma de decisiones. Somos buenos en cambiar a 1000 procesos a la vez y, como yo en la cama, también hacerlo rápido. Pensamos que estamos manejándolos todo perfectamente con multitarea, pero la realidad es muy distinta. Y es que estar ocupado no significa ser productivo. Esto es algo que ya sabemos muchos. De hecho, le toma a nuestra mente, según los estudios, una media de 23 minutos y 15 segundos antes de volver a estar enfocada en la tarea en la que estaba hace un momento. Esto hace que nos estemos robando un 40% del tiempo productivo total de esa persona que acaba de cambiar de contexto. Bueno, en realidad nos robamos a nosotros mismos, pero vemos que estos cambios de contexto nos hacen como pagar este llamado, lo llamamos así desde hoy, desde este episodio, una especie de impuesto de productividad que pagamos con una atención, llamémosla fragmentada, entre todas las tareas, programas y pantallas. Por esto, por ahora, nunca he tenido una doble pantalla cuando estoy trabajando. Solo voy con una sola pantalla. Sé que muchas personas tienen varias, pero yo nunca, ¿vale? Porque hay estudios que aseguran que en ciertas situaciones se incrementa la productividad, es verdad. Hay como 4 así que he encontrado, los dejo en las notas del episodio, pero en otros estudios se ve como más de un 70% de usuarios terminan abriendo más aplicaciones y cambiando de contexto aún más a menudo si tienen más de una pantalla. Simplemente tengo miedo en saber en cuál de estas dos cestas caería yo, pero algo me dice que seguramente sería en el segundo grupo, el que se le hace más fácil procrastinar, así que simplemente no me quiero dar este placer.
Ninja de la vida, si alguna vez te has sentido un poco bicho raro por querer alimentar una mente curiosa que te hace querer aprender o hacer 1000 cosas a la vez, si tienes esa llama dentro que te hace sentir que siempre hay algo más, pero sabiendo que a la sociedad moderna le interesa que la mantengas apagada, débil, para que te sea difícil unir los puntos. Entonces, Sociedad Ninja es la madera, es el carbón que hará que esta llama arda en su máximo esplendor. Si estás disfrutando de este episodio tanto como yo he disfrutado haciéndolo, imagínate lo que disfrutarías siendo parte de nuestra comunidad privada, Sociedad Ninja, interactuando con más de 1000 miembros con las mismas inquietudes que tú, compartiendo información y noticias que no verás en los medios, debatiendo sobre episodios exclusivos multitemáticos, aprendiendo con audiocursos y boletines hechos por expertos, o incluso conociéndonos en persona, tanto por España como por el mundo, con las quedadas y eventos tipo retiros de fin de semana que organizamos. Piensa en Sociedad Ninja como la navaja suiza del desarrollo personal, como la comunidad todo en uno, el recurso multidisciplinar de 360 grados para los multipotenciales, personas con 1000 pasiones e intereses en busca de más excelencia, de polimatía a lo Leonardo da Vinci. Queremos entender la mente, queremos entender la sociedad, los sistemas, las relaciones, la ciencia, las personas, queremos aprender a organizarnos dentro del caos. Sociedad Ninja es un mundo para entender el mundo, potenciando tu aprendizaje continuo, para saciar tu sed de curiosidad y canalizar todas estas inquietudes sin que nadie te juzgue por hablar de temas tipo masculinidad, ligoteo, pero también filosofía, expresividad, desarrollo personal o temas incluso más peliagudos, pero igual de trascendentes de los que hablo en el podcast, como dinero soberano o salud ancestral, que nos sirven para luchar con esta navaja suiza contra la manipulación de nuestro conocimiento. Únete ya a Sociedad.ninja y conviértete en un ninja de la vida. Cuando estás haciendo la tarea que te has marcado como la tarea más importante del día, pero tienes el email abierto, de pronto recibes un nuevo mensaje y te dice: no pasa nada porque lo que estoy haciendo ahora mismo tampoco es urgente, ¿no? Ahí realmente ya hemos palmado. Es lo que en psicología de la productividad se llama residuo de atención. O sea, crees que la interrupción del email, solo voy a mandar un email rápido o a mirar Twitter muy rápidamente, crees que te ha sacado 5 segundos o 5 minutos, pero en el fondo te ha sacado muchísimo más. Cuando vuelves a esa tarea, en realidad, parte de la atención de tu cerebro sigue en ese email. Así lo demuestran los estudios, aunque nosotros no seamos conscientes de que estamos aún en ese email, ¿no? Por esto hablamos de que has pagado de un impuesto de productividad, porque se ha visto como ir cambiando de contexto nos puede bajar la productividad en un 40%, causando, como no, pues, estos cambios de contexto. Los que experimentan realmente este residuo de atención después de cambiar de tarea les baja el rendimiento en las siguientes tareas que van a hacer. O sea, a más atención dividida, más difícil se hace concentrarse y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Si alcanzar la zona mental de trabajo profundo, uno de los estados de flow que comentaba en el episodio 483, es precisamente un estado de conciencia al que solo entramos después de haber dirigido la atención en algo que nos hace estar por esa sola cosa, ¿vale? Luchar un poco ahí y se genera ya una bola de nieve para poder entrar en esa zona. Es entonces que si vamos cambiando de contexto y arrastrando residuo de atención a efectos prácticos, estamos haciendo lo opuesto a entrar en flow. Lo estamos alejando cada vez más. Lo que más me jode es que lo terminamos haciendo sin darnos cuenta, ¿no? Y es que solo podemos retener de 3 a 7 trozos de información al mismo momento, según los estudios, como un malabarista al que si le pones algunas pelotas más, pues se van todas al suelo, ¿no? Cada vez que cambiamos de contexto, entonces, y vamos arrastrando con este residuo, llenándonos la cabeza de nueva información, es como si sacáramos las pelotas con las que ya estábamos lanzando del medio, ¿no? Es una encuesta que además se vio, que también os dejo las notas del episodio, a más de 1000 trabajadores. Hasta se especuló que aquellas personas que trabajan mientras responden mensajes al mismo tiempo tenían una pérdida de coeficiente intelectual de 10 puntos, que no es poco, lo que sería el equivalente a no dormir durante una noche y más del doble de fumar María, imaginaos, ¿vale? Aunque ya sabéis que no soy muy fan de estos papers que llaman estudios, que están basados en cuestionarios,
por mucho que se hagan en masa. Sí que me ha hecho gracia ver otros experimentos donde se veía como las personas que hablaban por el móvil mientras caminaban se topaban con más personas por la calle y eran menos conscientes de lo que sucedía a su alrededor. Digo que me hizo gracia ese experimento porque una de las cosas que los investigadores hicieron para ver si los sujetos se daban cuenta de lo que sucedía a su alrededor mientras hablaban por el móvil es que disfrazaron a alguien de payaso y le hicieron cruzar por ahí en monociclo, ¿vale? Y no se daban cuenta. O sea, las estadísticas salían que si estaba ocupado hablando por el teléfono, era menos probable que vieran o se acordaran de esa persona disfrazada de payaso, imaginaros. Pero aunque sea involuntario, hay toda una industria detrás que se lucra de que procrastinemos. El hecho de que interrumpas tu trabajo es probable que sea por el hecho de ir a alguna red social que se va a lucrar con la publicidad del rato que vas a pasar mirando la pantalla, aunque sea un segundo, ¿vale? Por poco rato que tengas. Recordemos que estas empresas gigantes, como he dicho al comienzo, no solo tienen súper necios trabajando para programar apps con buena usabilidad para el usuario, sino también equipos de psicólogos para hacer que sean lo más adictivas posibles. Cada nueva app o herramienta que incorporamos en nuestros portátiles o móviles significa una nueva red de colaboraciones, notificaciones, interdependencias, ¿no? Y complejidades, más carne de cañón para que nuestro cerebro consuma más energía, haga más cambios de contexto y vaya arrastrando más residuo de atención. Por esto yo abogo también por eso en esta filosofía minimalista. También en el mundo digital. Personalmente pensaba que solo con no responder cuando veía una notificación ya tenía más que suficiente, pero después vi un estudio de la Universidad de Florida de que incluso sin responder, ver esa notificación de nuevo mensaje o llamada perdida desvía la atención del cerebro lo suficiente como para no enfocarse en cuerpo y alma a la tarea que tienes delante. Porque el autocontrol es como un músculo al que podemos agotar por usarlo demasiado. Joder, si mis bíceps se agotan en una sola serie. O sea, mirad, si lo han hecho bien estos súper necios, que estudios han visto solo como por el hecho de tener el móvil a la vista, sin que haya notificaciones, el cerebro se siente ya atraído por él. Es lo mismo que las mujeres en el gimnasio. Siempre terminan rodeadas de tíos que casualmente les toca hacer los ejercicios en las zonas próximas donde ellas están entrenando, ¿no? Por esto os recomiendo una de esas cajas bloqueadoras de teléfonos o cualquier cosa con las que os acostumbráis a distraer para meterlo dentro, ¿vale? Son unas cajas ahí con un temporizador que hacen que no lo puedes abrir, aunque yo lo pongo el móvil en modo avión, así tampoco hay radiaciones. También otro estudio vio como más del 80% de trabajadores tienen su email abierto en el fondo, en el background, en los camerinos de su ordenador. Y que más del 70% responde en menos de 6 segundos cuando recibe un mensaje nuevo. O sea, si incluso antes de la era de las aplicaciones como tenemos ahora, ya había estudios que indicaban que el trabajador medio tenía una media de 3 minutos de foco antes de cambiar de contexto. Aquí ya no es solo por el hecho de que se hacen estas apps lo más adictivas posible, sino que es porque nuestra cultura premia la máxima rapidez en las respuestas. Lástima que esta rapidez no se valora igual en la cama. Lo digo por un amigo. Porque si mandas un email al soporte, al equipo de algo que acabas de comprar o si tienes una duda, querrás que te respondan inmediatamente. La paradoja es que aquí tanto el que contesta al instante como tú que estás esperando la respuesta habréis cambiado de contexto, arrastrando este residuo de atención. ¿Y cómo no nos va a subir la ansiedad por procrastinar si hemos gastado toda nuestra energía siendo inmediatos, pero en el fondo no hemos hecho nada relevante en todo el día? Pero no es que penséis que esto es cosa de la era de que vivimos exclusivamente, aunque al principio, en la introducción, he incitado que quizás sí, aunque vale, necesitamos 3 vidas eternas para consumir toda la información a la que estamos expuestos hoy en día. Pero fijaros que el fraile dominico Vicente de Beauvais ya decía en 1255, el año 1255, que la multitud de libros, la brevedad de tiempo y lo resbaladiza que es la memoria no permite que todas las cosas que están escritas se puedan retener en la mente. Si un fraile que lo único que hacía era consumir libros, ya estaba ansioso por toda la información que tenía,
O sea, hubiera tenido un ataque ese señor si hubiera vivido en los años 70, donde el ejecutivo medio recibía 1000 comunicaciones al año. Pero esto para nosotros ahora mismo es calderilla, ninjas de la vida. Si actualmente los directivos de 2010 ya estaban recibiendo 30.000 notificaciones al año, lo equivalente a una comunicación cada 4 minutos. Pero según estadísticas, es tan probable como que nos interrumpan de nuestro foco como el hecho de que seamos interrumpidos. Lo que tiene todo el sentido del mundo si lo piensas. Imagina que vuelves a la jungla, un entorno que no deja de cambiar constantemente y al que tú, tu cerebro y tu tribu os tenéis que ir adaptando a la misma velocidad porque el cerebro está hecho para querer novedad y adaptarse a ella rápidamente a través de la llamada neuroplasticidad, básicamente las adaptaciones en respuesta a los cambios del entorno para un contexto de supervivencia, que es como está cableado nuestro cerebro. Algo que lógicamente también aplica con tecnología disruptiva, cultura y lo que sea que estimule nuestra necesidad de conectar con otras personas, ¿no? Acceder a la información novedosa también lo es porque antiguamente en la jungla, si tenías información, por ejemplo, de dónde estaba un nuevo río, la caza, los peligros, qué depredadores había por ahí, pues entonces eras un miembro de tribu con alto valor porque esa información se beneficiaba a todo el poblado. En cambio, redes sociales, email, noticias o lo que sea, podría estar genial, pero por cómo están estructuradas, adicción, pues ha ido disminuyendo el foco y las habilidades de procesamiento que los libros o los periódicos en papel de antaño habían creado en nuestra cabeza. Normal que un estudio de Microsoft enseñara cómo hemos pasado de 12 segundos a 8 segundos de capacidad de atención. A nivel porcentual es muy preocupante. Las decisiones que tomamos están basadas en emociones, esto lo sabemos. Es nuestra corteza prefrontal la encargada de tomarlas, la parte pensante más rápida de nuestra cabeza, el llamado Sistema 1. Y tiene todo el sentido del mundo que la naturaleza nos hiciera evolucionar así, delante de una situación de vida o muerte. No quieres estar pensando de forma lógica porque el león ya se estaría tomando un festín con tu carne. El problema entonces es que cuando todas estas distracciones activas del entorno apelan al sistema 1, al sistema rápido, al instintivo, al emocional, aparecen la ansiedad y la falta de claridad que comentábamos al principio como problemas base de la procrastinación. O sea, en el fondo nuestro cerebro está inundado de sistema 1 y no podemos apelar a nuestro pensamiento más racional, algo que ya entraba a fondo en el episodio 476, en el sistema 2. Un truco muy simple que se usa cuando eres consciente de que estás procrastinando es contar hasta 5 segundos. Suena una tontería, pero no es placebo, ¿vale? Lo prometo. Eso me recuerda al Steve-O. Steve-O, ¿sabéis quién es, no? El que hacía las películas de Jackass, que se ponían a hacer el tonto y destrozándose el cuerpo y cosas así. Pues comentaba en un vídeo que vi suyo, una entrevista, que cuando hace alguna de sus locuras de saltar de un sitio muy alto o lo que sea, para la cámara, y empieza a tener dudas, cuenta hasta 3 Mississippis, que serían los 5 segundos que acabamos de comentar, y entonces lo hace. Y que haciéndolo así, nunca se ha chantado de hacer nada en su vida. Todo lo que se ha propuesto lo ha hecho haciéndolo así. Trago dramático de agua para continuar. Entonces volví a pensar en esta historia de Steve-O cuando leí la neurociencia que hay detrás de algo así, cuando lo volví a aplicar durante los veranos en nuestras sesiones de Day Game, cuando venían todos esos miedos instintivos de no querer hablarle a una desconocida, de entrarle, presentarte, lo que sea. Cuenta a 5 segundos, las excusas sin sentido empiezan a disiparse y toda la racionalidad vuelve a aparecer. Por cierto, recomiendo contar a la inversa como si fuera un lanzamiento de la NASA, porque es más motivante. ¿Y sabéis por qué funciona? Esto es porque solo por el hecho de contar en voz alta o en voz flojita, el sistema 2 de nuestro cerebro se acopla a la corteza prefrontal ventrolateral, que en lenguaje ninja se le llama los frenos del cerebro, ¿no? Y estos segundos en voz alta, que parecen una tontería enloquecida, estás haciendo trabajar la parte ventrolateral que hasta ahora estaba en el banquillo porque tu yo emocional estaba tomando las riendas. Entonces, esto hace que el sistema 1 se ralentice un poco y el sistema 2 pueda tomar el volante, aunque sea desde el asiento de copiloto.
Desgraciadamente, no siempre somos conscientes que estamos procrastinando. Somos el copiloto que está mirando el móvil, ¿no? Y algunas veces sí nos damos cuenta y otras no. Pero para esto lo trataremos a fondo próximamente en otro episodio relacionado para saber cómo hackear adecuadamente nuestro entorno y nuestro cerebro para hacer la procrastinación sea más un hábito del pasado.